Bienvenido a la Iglesia Cristiana El Bosque. Estamos en una serie en el libro de Hechos llamada Los Hechos del Espíritu Santo. Y, um, y bueno, hoy vamos a continuar esta serie y realmente vamos a continuar el sermón de la semana pasada, que estamos en el libro de capítulo 16 del libro de Hechos, en donde estamos hablando de la iglesia de Filipo, y una de las iglesias más importantes en la era, en el libro de Hechos, porque a muchas de las iglesias que Pablo visitaba no se menciona, y en este caso Lucas le describe un capítulo entero al libro de Filipo, ¿no? Y vimos la semana pasada que ellos fueron llamados a... Pablo y Silas fueron llamados por una visión que tuvieron de un hombre de Macedonia que le pedía, por favor, ven, ayúdanos. Y vimos la semana pasada que efectivamente era necesario que ellos hicieran eso, porque tan pronto llegaron allí, una de las mujeres, la primera mujer con la cual hablaron, Lidia, se convirtió ella, su familia fue bautizada el mismo día. También vimos la conversión del hombre al carcelero de Filipo. Y vimos también como una joven que tenía un demonio fue liberada. Entonces vimos varias cosas interesantes que estaban sucediendo en la ciudad de Filipo. Y casualmente les mencioné también que esto era una zona nueva de evangelismo. Era una zona nueva. Macedonia era básicamente Grecia. Y todavía no habían ido, el evangelio no había llegado a Grecia. Y en este segundo viaje misionero, el Espíritu Santo los guía para allá alcanzar a las personas que no han sido alcanzadas. Y de eso hablamos la semana pasada, que Dios quiere que alcancemos lo no alcanzado. Entonces, básicamente el libro de Hechos es eso. El Espíritu Santo está guiando a las personas a alcanzar lo no alcanzado, desde Jerusalén hasta Roma, que va a terminar el libro de Hechos y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es en el día de hoy continuar en esta serie. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas hablamos de lo importante de orar con los ojos abiertos. Orar con los ojos abiertos, y eso básicamente significaba que deberíamos orar esperando que Dios haga algo, esperando que Dios se va a mover, porque ellos estaban esperando que el Espíritu Santo llegara y se moviera, y efectivamente llegó. Ellos estaban orando y lo vieron como lengua de fuego. Entonces la idea es eso, ¿no? Orando con los ojos abiertos. Pero hoy quiero volver a la historia de la semana pasada con la cual terminamos. Y fue en donde estos carceleros estaban, donde Pablo y Silas estaban en prisión, estaban encarcelados. Y allí se pusieron a orar. Y creo que estaban orando con los ojos abiertos, esperando que Dios haga algo. Pero también estaban adorando, ¿verdad? Y vimos que ellos se pusieron a adorar y a cantar himnos. Y vamos a volver a ese pasaje hoy porque me gusta este tema, porque hoy vamos a hablar del poder de la adoración. Y el poder específicamente de ese versículo y esa historia que les conté, que es una de las historias favoritas mías, en donde se ponen a adorar al Señor y a cantar, y efectivamente Dios aparece y hay un terremoto grandísimo, que las puertas de la prisión se abren y las cadenas se le caen a Pablo y a Silas y a todos los prisioneros que están allí, ¿no? Y fue algo increíble. Dios apareció allí. Y es eso, que cuando estamos orando, Dios aparece. Hay que orar con los ojos abiertos. Pero también hoy quiero que el tema de hoy, el título de hoy por lo menos, es adorar con los ojos abiertos. Adorar con los ojos abiertos, ¿no? Y ya como le dije la semana pasada, la idea de los ojos abiertos es esperando que Dios haga algo, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes les cuesta adorar con los ojos abiertos, ¿no? Así antes les costaba orar con los ojos abiertos, ¿no? Adorar con los ojos abiertos tampoco es fácil, ¿no? La mayoría de veces que ustedes me ven dirigiendo la alabanza en la iglesia y todo eso, a mí me gusta cerrar los ojos y me ayuda a concentrarme en las letras, en las palabras, en la música. Claro, cuando tengo que leer las letras abro los ojos y todo eso, pero no quiero distraerme a veces con el público y todo eso, ¿no? Pero tendemos no sé cómo tú, de abajo, de la audiencia, si ustedes hacen lo mismo, ustedes adoran con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Bueno, si están leyendo la letra en la pantalla, probablemente lo hacen con los ojos abiertos. Pero cuando llegue ese momento en donde ustedes están súper concentrados y quieren
como que enfocarse y ver la presencia de Dios de alguna manera. Muchas veces cerramos los ojos, ¿verdad? Y adoramos con los ojos cerrados para no distraernos, para visualizar tal vez que estamos adorando en la presencia de Dios, ¿no? Pero hoy quisiera retarlo que adoremos con los ojos abiertos. Y eso no estoy hablando de algo físico, no estoy hablando de que literalmente tienes que, a juro, adorar con los ojos abiertos. Estoy hablando de lo mismo que hablé cuando hablamos de la oración. Con los ojos abiertos es esperando que Dios aparezca, esperando que Dios haga algo. Porque la verdad es que la adoración es muy poderosa, ¿no? Y vamos a ver de qué manera la adoración es poderosa y por la cual debemos mantener nuestros ojos abiertos, porque si estamos adorando y lo hacemos correctamente, Dios va a aparecer y vamos a ver cosas a Dios obrando de manera increíble. Entonces, bueno, vamos a entrar en este tema de hoy y pedirle al Señor que nos hable en este tema. Ahora, me gustaría empezar por hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido ese tiempo de adoración que fue impactante, que movió tu suelo, como hablamos tal vez la semana pasada, que te estremeció? Aquí vemos que hubo un gran terremoto cuando los discípulos están orando allí, cuando Pablo y Silas están orando. Pero a veces eso, ¿alguna vez has tenido ese tipo de adoración, ese momento de adoración tan especial que te ha conmovido, que te mueve el suelo, que te mueve a llorar, a veces te mueve a levantar las manos, te mueve a arrodillarte, te mueve a diferentes cosas, ¿no? Tal vez tú has tenido esa experiencia de adoración y es una experiencia bastante especial porque sentimos la presencia de Dios y sentimos que Dios está obrando en nosotros y que nos está cambiando de alguna manera, ¿no? Sentimos algo genuino, ¿no? Pero la verdad es que esto no sucede muy a menudo. A mí cuando sucede, a mí me encanta, ¿sabes? Me mueve completamente y me acerca, me siento en la misma presencia de Dios. Pero la verdad es que, siendo honesto, no sucede todos los domingos. No sucede con cada canción que cantamos. No sucede en cada servicio que asistimos. Especialmente si estás viendo online, ¿verdad? En la televisión, como estás hoy en este servicio. A veces uno no se siente tan cerca, el sonido no es suficiente. Hay otras distracciones en la casa y el ambiente no es el correcto. Y no nos enfocamos correctamente y no adoramos correctamente. Ahora, eso me hace sentir muchas veces, y no sé si a ti, tal vez que como algo falso, ¿no? Como si tuviéramos una adoración falsa, una relación falsa con el Señor, algo superficial, algo de más bien de rutina, ¿no? ¿Cuál es la palabra? De liturgia, ¿sabe? Algo que no es realmente genuino, auténtico de nuestro corazón. Simplemente una máscara. Y yo quisiera que de alguna manera entendiéramos, nos enfocáramos y viéramos lo que está sucediendo en esta escritura y aprender a adorar hasta que esto suceda. Adorar de una manera que nos acerque al Señor, que nos mueva ¿sabe? A cambiar. Y vamos a ver algunas cosas que la adoración habla. Específicamente me gustaría que viéramos dos cosas en particular que la adoración hace, ¿no? Y porque no quiero que nos perdamos nada. No quiero que nos perdamos en cuanto a la adoración. Ahora es interesante, antes de decirle las dos cosas que vamos a ver, es interesante que cuando hablamos de la oración, ¿no? Los discípulos, ellos confesaban que no sabían orar. En ocasiones le decían a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dio el modelo, una manera de orar. Y le pidieron que le enseñara a orar. Pero no recuerdo que los discípulos hayan pedido, enséñame a adorar, ¿no? Tal vez la adoración para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Es más, a medida es una expresión de emoción que tiende a suceder.
Cuando veo a veces un evento deportivo, como un partido de fútbol o algo así, hay ocasiones en donde alguien del público salta a la cancha, en donde ven uno de sus ídolos jugando, tanto sea Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, no sé, cualquier ídolo que tengan por allí, y ellos se lanzan a la cancha, ¿no? Y quieren correr y abrazar a ese jugador, ¿no? Tal vez quieren un autógrafo o eso, pero más que todo simplemente quieren tocarlo, quieren estar cerca, quieren como que mostrarle su admiración de alguna manera. Y eso es una forma de adoración, ¿no? De expresar lo mucho que anhelamos, que amamos a lo que esa persona representa y todo eso, ¿no? También nos pasan los conciertos. No sé si algún día has ido a un concierto en vivo y la gente se vuelve loca, grita, no le da pena para nada, pero muchas veces a nosotros nos da pena, ¿verdad? A la hora de adorar, ¿verdad? Miramos hacia los lados y tal vez no queremos cantar muy duro o gritar muy duro y adorar de una manera diferente porque pensamos que no están viendo, estamos cohibidos, estamos autoconscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si tú eres una de esas personas que a veces no te gusta levantar la mano en la iglesia o aplaudir o cantar muy duro para que la gente no te escuche o arrodillarte o llorar, te da pena eso, entonces sabes a qué me refiero. A veces nos cohibimos con la adoración, pero es extraño porque de por sí somos criaturas que a veces expresar esto no es difícil, es fácil. Pero cuando se trata de Dios, a veces nos cohibimos y no nos sentimos cómodos o libres para hacer esto. Pareciéramos que estamos prisioneros de alguna manera. Entonces, quisiera que este tema de la adoración, que podamos entender un poquito más qué es y el poder de la adoración y hacerlo y adorarlo adorar de una manera que podamos ver a Dios moverse, estremecer, así como el terremoto movió en esta cárcel, en este libro de Hechos, capítulo 16. Ahora, vamos a ver dos cosas, le dije, en cuanto a la adoración. ¿Por qué la adoración es tan poderosa? Bueno, porque es poderosa para movernos y es poderosa para liberarnos. Poderosa para movernos y poderosa para liberarnos. Okay, ahora, quiero enfocarme en cuatro personas o cuatro grupos de personas que fueron movidos, ¿verdad? Para adorar a Dios, que fueron movidos por la adoración. Así que vamos a ir entonces al libro de Hechos y volver a este pasaje que vimos la semana pasada brevemente y ver lo que está sucediendo allí. Versículo 25, ¿no? Dice que como la medianoche empezó este tiempo. Bueno, no dice que empezó a la medianoche, pero vamos a esperar que ustedes ya consigan en su Biblia el pasaje. Y también la vamos a tener aquí en la pantalla en algunos segundos para que ustedes, los que no tienen su Biblia consigo online, lo puedan acompañarnos. Dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar. Ahora, no sé esa versión cuál es la que tenemos allí, pero otra versión dice, esta es la nueva versión internacional, pero las Américas no dice que se pusieron a orar a esa hora, sino que estaban orando a esa hora. Entonces nos da a entender otras versiones que ellos llevaban tiempo orando. Ellos no empezaron a la medianoche, no era una vigilia que empieza a la medianoche, sino fue que, quién sabe, desde que lo metieron en el calabozo empezaron a orar y alabar al Señor. Y dice allí que estaban haciendo ambas cosas, ¿no? Estaban orando, se pusieron a orar y andar y a cantar himnos a Dios. Ahora, esto es interesante porque hablamos de la oración hace una semana, pero ahora hablamos de la adoración, un poquito diferente, ¿no? Pero si combinamos las dos cosas, combinamos la oración con la adoración, esto es como una combinación explosiva, algo increíble. Pues, o sea, podemos esperar que Dios va a hacer algo, ¿no? Podemos orar y con los ojos abiertos y podemos adorar con los ojos abiertos porque Dios tiende a aparecer cuando hacemos esto. Porque Dios es un Dios vivo, el Espíritu Santo está obrando y los hechos del Espíritu Santo todavía continúan hoy.
este libro, aunque termine el libro de Hechos en Roma, el Espíritu Santo sigue obrando hoy hasta que Jesús regresa, ¿no? Entonces, están adorando, cantando himnos poderosamente. Y lo primero que quiero que veamos aquí es que la adoración nos mueve a nosotros, te mueve a ti, te mueve a ti. Pablo estaba en prisión. Acababan de ser azotados. En los versículos anteriores, si tú los lees, dice que ellos fueron arrestados, le quitaron la ropa, lo azotaron, le dieron muchos golpes, dice el versículo 21 y 22. Muchos golpes. ¿Sabe? Entonces ellos estaban quebrantados literalmente, físicamente. Y en esta ocasión dice que los meten en la prisión y lo meten en el calabozo como que más profundo, que los custodiaran con la mayor seguridad. Y él efectivamente en el versículo 24 dice que al recibir la orden lo metió en el calabozo interior y lo sujetó de pies en el cepo. Entonces lo meten en el lugar más oscuro, ¿cómo se dice eso? Los calabozos, ¿no? La parte más profunda de la parte, ¿no? Probablemente no había luz allí, a menos que el carcelero proveyera la luz, pero vamos a ver más adelante que él necesita traer luz para ver lo que estaba sucediendo después del terremoto. Pero entonces nos da a entender que posiblemente no tenía mucha luz. Y esto es una situación incómoda. Entonces Pablo, Silas están allí con otros presos también en esta prisión. Está completamente oscuro. Están adoloridos, están sucios, están sangrientos, porque más adelante vamos a ver que el carcelero también le va a limpiar las heridas. En los versículos siguientes le limpia las heridas, pero en este momento no se las ha limpiado. Todavía están goteando sangre. Y déjame decirte que a veces para ti y para mí no es fácil adorar cuando estamos experimentando pruebas y sufrimiento en la vida, ¿no? No es el mejor momento para adorar, pero específicamente ellos sí están adorando. Su corazón está cambiando, porque déjame decirte que si yo estoy en esa situación, lo primero que pienso es, yo quiero vengarme. Yo estoy pensando en qué rabia, lo que me hizo esa persona, me juzgaron injustamente. Esto es una injusticia, yo soy inocente, ¿por qué me hicieron esto? Es más, al día siguiente Pablo se va a quejar, cuando lo sueltan, él va a decir, mira, ya va, no me suelten de rapo, yo soy ciudadano romano y ustedes me hicieron esto. No tuvo como que la oportunidad de decirle eso ayer, pero él tiene ya en su cabeza algunas ideas de lo que quiere hacer, pero no es esto lo que están pensando. Ellos no se están quejando allí, no están, sino que están adorando al Señor. Entonces vemos que la adoración ha movido a Pablo. Y déjame decirte, cuando tú estás adorando es difícil enfocarte en cosas negativas. Cuando tú estás adorando, ¿sabes? Dios te está moviendo a visualizar y a pensar en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo, ¿no? Eso es lo que hace la adoración. Te mueve a ti, te mueve hacia Dios. Yo quisiera que vayamos a Filipenses un momento, porque luego Pablo más adelante escribe una carta a los filipenses. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, le voy a dar un momento para que ustedes vayan llegando allí al versículo, pero aquí lo tenemos en la pantalla. Pero en Filipenses 4:4, mira lo que le está escribiendo él a la gente filipense, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, gócense, regocíjense, estén siempre contentos en el Señor. Y yo siempre gusto este versículo me gusta porque como cristiano, uno de los sellos de nuestra vida es estar contentos. Y si no lo estamos, entonces es porque estamos poniendo nuestras vistas en las cosas del mundo y no en las cosas del cielo. Y algo está sucediendo con Pablo, que Pablo en este momento, y Silas también, ellos no están pensando en los latigazos, en la sangre, que no pueden dormir seguro por esto. Ellos están montando un servicio de vigilia, medianoche, cantando, no sé cuál era el plan, se iban a cantar hasta que lo soltaran. No están, o sea, es increíble lo que está sucediendo, pero entonces
Se están alegrando en el Señor. Y el versículo continúa diciendo, tenemos el 5, dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y esta es la razón que deberíamos estar alegres. El Señor está cerca. El Espíritu Santo está cerca, vive en nosotros y no hay razón para no estar alegre. Y termina diciendo, mira, si ustedes se acuerdan del próximo versículo, dice, no se inquieten por nada. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, en prisión, en donde sea, en toda ocasión, con oración y ruego, que ahí está la parte de la oración que estamos hablando, pero dice, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Esa parte de dar la gracia también es parte de la alabanza, ¿no? Estar agradecido, cantarle al Señor. Presenten sus oraciones, pero canten también. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, no tenemos que inquietarnos, aunque estemos en prisión, aunque nos estén amenazando de muerte, aunque nos metan en el calabozo más profundo, ¿verdad? Eso es la adoración. Y la adoración debería ser natural para el cristiano. Debería fluir de tu vida, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que la adoración también no solamente te mueve a ti, ¿verdad? Y te libera, también te libera. ¿Te libera por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos odio, rencor, tenemos cosas que nos están oprimiendo, tenemos ansiedades, tenemos otras cosas que nos distraen, pero Dios quiere liberarnos de eso, liberarnos de esa ansiedad, liberarnos de esa tristeza, liberarnos de cualquier cosa que te esté robando tu gozo, ¿no? Incluso a veces es tu salud, como en el caso de ellos. Y Dios lo hace, efectivamente. Cuando Pablo le escribe, vamos al capítulo 2 de Filipenses. En el capítulo 2 de Filipenses también vemos algo, también le recuerda y le escribe esto a los... perdón, era capítulo 1, no lo tenemos, ¿verdad? Puse el 2. Capítulo 1 de Filipenses, 1, 21 al 24. Pablo lo pone de esta manera, ya no, si lo podemos conseguir en la pantalla lo tendremos en unos segundos, pero Pablo cuando le escribió a los filipenses, él estaba en otra prisión, probablemente era una prisión en Roma, no sabemos si estaba en la prisión de Jerusalén, porque él estuvo en prisiones en ambos lugares, pero él está escribiendo desde una prisión y él está diciendo alégrense, desde la prisión está diciendo alégrense, mira, yo sé que, no sé qué están pasando ustedes, pero igualito, no deberían estar tristes. Pero aquí en Filipenses 1, versículo 21 en adelante, Pablo dice, mire, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún si tengo que morir es ganancia. Vivir es Cristo, sí, pero morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al cielo, voy a estar en la presencia del Señor. Vivir, sí, el Espíritu Santo está aquí cerca de mí, pero va a ser aún mejor cuando yo esté en el cielo. Dice en el versículo 22, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades, de deseo para partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Escucharon? Pablo está claro. Morir y partir con Cristo es muchísimo mejor. Nosotros hace poco, ¿sabes? Perdimos a una de nuestras hermanas en la iglesia que murió en esta pandemia, ¿no? Y bueno, no es extraño, hemos perdido gente en el pasado también, pero y nos entristece, ¿no? Pero también nos regocija porque sabemos que estas personas que aman a Cristo y que han dedicado su vida a Cristo, mira, el morir es ganancia, esto es fructífero. Es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, ¿no? Aunque nadie quiere, ¿sabes?, partir inesperadamente, pero Pablo estaba claro, especialmente cuando estaba en pandemia, pero no en pandemia, estaba en prisión. Nosotros estamos en pandemia, pero ¿sabes? Tal vez nosotros podríamos decir eso, ¿no? Ahora, pero estaba convencido que iba a permanecer. Ahora, están viendo la actitud de Pablo, están viendo esto, por eso Dios lo movió y lo liberó del orgullo, lo liberó de la ansiedad, de la tristeza, de enfocarse en las cosas del mundo para ver al Señor. Pero no solamente la adoración te mueve y te libera a ti, sino que mueve y libera también
a otras personas. Volvemos al libro de Hechos y vemos que mientras ellos estaban cantando y adorando, los demás estaban escuchando. ¿Quiénes son los demás? Los demás prisioneros. Allí en el versículo 20... No, el mismo 25. Los presos escuchaban. Final del versículo 25. Mientras los demás estaban escuchando también. Y yo le dije la semana pasada, probablemente estaban cantando también. Probablemente se habían aprendido la canción. Ya era la medianoche y todavía estaban cantando. Pero déjame decirte que esta adoración estaba moviendo también a la otra mano. Era una adoración que era de testimonio. Porque cuando tú estás adorando a Dios en los problemas, eres de testimonio. Y la gente dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta persona está feliz? ¿Por qué todo está bien? ¿No? Entonces, vemos que otras personas están siendo tocadas. Y eventualmente vamos a ver que por lo menos una de ellas va a aceptar al Señor esa misma noche y se va a bautizar, que es el mismo carcelero, que también seguro estaba escuchando, ¿no? Aunque la historia no dice que él estaba dormido, se quedó dormido. A lo mejor escuchó tanto y ya no aguantó más y se quedó dormido durante las canciones suavecitas. No sé. Pero la adoración cambia, mueve a otro y libera a otro. Dice la escritura, dice que llegó el gran terremoto, de repente se produjo el gran terremoto y los cimientos de la cárcel fueron sacudidas y al instante se abrieron todas las puertas. Vamos a leer de esta versión. ¿Es la misma versión? No. Ok. Vamos a leer de esta versión. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les quitaron las cadenas. Los demás presos, sus cadenas fueron quitadas también. Ellos están siendo movidos también. Dios no solamente estaba liberando a Pablo y a Silas, sino a todos los presos ahí Dios lo estaba liberando. Pero la liberación no era física necesariamente, solamente, porque sí se le caen las puertas y todo. No sabemos si salieron corriendo y se escaparon a los demás presos. Sabemos que Pablo y Silas no lo hicieron. Pero espiritualmente estaban también siendo liberados. Eventualmente, si se quedan presos esas otras personas, sabemos que el carcelero probablemente también le va a predicar a ellos porque él va a ser convertido. Y aun cuando Pablo y ellos se vayan, el carcelero seguirá con su trabajo allí. Entonces, ellos están siendo tocados allí. Y eso es lo que hace. En nuestro testimonio libera también, ayuda a liberar a otras personas. Yo le estaba contando que a veces, una vez estábamos aquí en mi casa y yo escuchaba a alguien cantando canciones de adoración y me asomé por la ventana y resulta que habían empezado una iglesia en el edificio de al lado del salón de fiesta. Y eso duró por varios meses. Una iglesia se reunió ahí. Y yo escuchaba la alabanza antes de nosotros salir para nuestra iglesia. Escuchaba alabanzas allí. Y se escuchaba, y yo estoy seguro que otros escucharon también. Y ellos de alguna manera estaban proclamando el nombre de Dios y evangelizando a otros, ¿no? Porque eso es lo que la adoración hace, también mueve a otras personas y puede llegar a liberar a otras personas también. Finalmente quiero ver que no solamente la adoración mueve a ti y a otros, también mueve al cielo y mueve la tierra. Mueve el cielo. ¿Por qué mueve el cielo? Porque tan pronto como estas adoraciones empezaron, la gente, el terremoto llegó, la tierra se empezó a mover. Esto cambió físicamente lo que estaba sucediendo alrededor. La gente empezaron a ver algo físico, no solamente espiritual, cosas físicas empezaron a suceder. Me recuerda la historia, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás estamos hablando de la oración y promoviendo un tiempo de oración y esa semana habíamos hecho un reto de despertarnos temprano para orar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Antes de que la gente saliera al trabajo por 15 minutos. Y muchos de ustedes lo estaban haciendo ese reto y yo, para terminar el reto esa semana, le dije, mira, ok, vamos a terminar esta semana haciendo esto y quiero que todos lo hagan. Y más, si no lo hacen, lo voy a llamar por teléfono, le voy a mandar un mensaje de teléfono, voy a hacer de alguna manera, voy a pedirle al Señor que lo despierte. No sé si se acuerdan. Bueno, ese lunes en la mañana, como 10 minutos antes de las 6 de la mañana, no me acuerdo la hora exacta, pero como 10 minutos antes estaba yo dormidísimo, todavía no, yo había puesto mi alarma como para las 6 y de repente algo me despierta.
Y dije yo, la alarma, ¿será que eso? Empezó a sonar como que la ventana y después la puerta. Y pues, como si alguien estuviera tocando la puerta. Y wow, ¿qué es esto? Dios me está tocando la puerta. ¿Qué está sucediendo? Bueno, de repente la cama también, empiezo a sentir que la cama se mueve. Resulta que estábamos en medio de un terremoto. Literalmente, había un terremoto. Fue uno de los más grandes que nosotros habíamos experimentado. Bueno, mi esposa dice que es temblor. Un terremoto suena muy fuerte. Okay, bueno, un temblor, pero está sacudiendo las puertas, la ventana, la cama. Todos nos saltamos de la cama, todos desesperado, qué es lo que estaba sucediendo. Inmediatamente me empiezan a llegar mensajes de textos en la mañana, de sentiste el temblor y todos. Y algunos hermanos de la iglesia me decían, ¿qué fue lo que hiciste? Tú dijiste que nos iba a despertar para que oremos, ¿no? Pero te pasaste, ¿no? Pediste al Señor que temblara. Entonces, bueno, vemos que a veces Dios hace eso, incluso la tierra, ¿sabe? Empieza a dar señales, la tierra empieza a temblar, la tierra físicamente, cuando adoramos al Señor, empieza a cambiar las cosas, ¿no? En este caso, a veces es Satanás que empieza a huir y de las tinieblas empiezan a huir aquí en la tierra, ¿no? Veamos la historia, dice que el carcelero se despertó y a ver todas las puertas abiertas de la cárcel sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos están aquí. Entonces pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. El carcelero trajo la luz, ¿verdad? La luz llegó a la oscuridad esa noche. Yo sé que es simbólico esto, ¿no? Pero es eso. Aquí en la tierra, Dios empieza a moverse en tu comunidad, empieza a moverse en tu país, empieza a moverte en tu edificio, en todos lados, ¿verdad? Cuando nosotros estamos adorándole de verdad, Dios empieza a obrar en nuestras comunidades y en la tierra es afectada incluso. Y ¿qué sucede? Las cadenas también, porque Dios no solamente nos mueve, sino que las cadenas caen. ¿Se acuerdan qué fue la historia, la razón por la cual estaban presos? Porque liberaron a una esclava que tenía un demonio. Por eso era que estaban presos. La liberaron y los dueños de la esclava perdieron su negocio de que ella adivinaba el futuro a la gente. Se pusieron bravos y mandaron a arrestar a Pablo y a Silas. Pero ellos estaban liberando a las personas y eso es lo que el Evangelio hace. La oración, la adoración, libera de la opresión y de las cadenas a las personas. Entonces no solamente se les cayeron las cadenas a los que estaban allí, sino también espiritualmente se están cayendo las cadenas. La última cosa es que la adoración también mueve el cielo y rompe cadenas y desata cosas en el cielo. Hay un pasaje que Jesús le dijo a los discípulos, mira, lo que ustedes aten aquí en la tierra va a ser atado en el cielo, pero lo que desaten en la tierra también en el cielo está desatado. Y yo me imagino que esa noche se empezaron a correr, a mover, movilícense, tráiganme los libros de vida, porque hoy este carcelero de Filipo y toda su familia, ¿verdad?, van a entregar su vida al Señor. ¿Qué dice allí el versículo final? Ahí dice que se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y clamaron a Pablo y a Pedro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que estoy viendo, ¿verdad? Lo que estoy sintiendo, lo que he escuchado, ¿verdad? Esto me está conmoviendo, me ha movido el suelo debajo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Él se iba a quitar su vida, pero Dios dijo, no permitió que Pablo y Silas se escaparan de la prisión como hicieron otros apóstoles en otra ocasión, que un ángel los sacó de la prisión sin que nadie se diera cuenta. No, este hombre se iba a quitar su vida, entonces Dios nos permitió sacarlo de la prisión y Pablo se dijo, no te quites la vida. Y él dijo, mira, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y déjeme decirle que en el cielo se estaba moviendo. La Biblia dice en Lucas 15 que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay regocijo cuando un pecador se arrepiente. Esto es increíble. El cielo se está moviendo. Hay fiesta en el cielo cuando los pecadores se mueven. Ellos empiezan a adorar también en el cielo. Hay movimiento. Las cadenas son rotas. Los libros son abiertos. Los sellos son abiertos, ¿verdad? Los nombres son puestos allí, ¿verdad?
y los juicios y las personas que han liberado de esa condena eterna que tenían. Y hoy yo quiero que haya algunos de ustedes que todavía no han tomado esa decisión. Han cantado con nosotros, han adorado, pero déjame decirte que no hay nada más grande. Nosotros adoramos porque, ¿por qué? Porque nuestras cadenas son rotas. Porque Dios nos ha movido, nos mueve, nos transforma, nos ha hecho una persona diferente, ha sacudido nuestras vidas. Y tú, si no has tomado esa decisión, también deberías experimentar esto. Experimentar este movimiento, esta liberación de las cadenas. Y entonces este es mi llamado para ti, si no eres cristiano. Pero para los que son cristianos y han tenido problemas, yo quiero que la próxima vez que vayas a la iglesia a adorar, o la próxima vez que adores con nosotros online y cantemos estas canciones, ¿sabes? Adora con los ojos abiertos. Adora esperando que Dios va a mover, va a hacer algo. La adoración no es simplemente una canción más, no es una rutina, no es algo. Es estar en la presencia de Dios, es amar a ese Dios, es reconocer quién es Él, ¿verdad? Que morir es ganancia, que la vida, que los problemas de aquí en la vida no son nada en comparación. Y vas a experimentar la adoración de una manera diferente. Vas a empezar a sentir esa liberación. Vas a sentirte mover en ti, ¿no? Que Dios te va a mover a acercarte más a Él, acercarte en la visión a Él. Y eso es, la próxima vez que adores, no solamente cantes. Adora hasta, ¿verdad? Hasta que tu suelo se estremezca, como hablamos la semana pasada. Pero adora, ¿verdad? Con los ojos abiertos, esperando que Dios aparezca. Señor le bendiga.